que la ley nace cuando fracasa la política. ¿El poder es malo? ¿Cuál es el límite del poder? El conocimiento te da poder. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en el confucianismo el conocimiento es el poder. Porque todo el mundo asocia el poder con la violencia. ¿Está bien la asociación para vos? La paz mundial reside en el ejercicio pasivo de la violencia. Si vos no disputás poder, te recomiendo que no te muevas de donde estás. ¿Dónde está el poder hoy? ¿Dónde reside el poder? ¿Quién lo ejerce? ¿Quién lo detenta? No tengo una respuesta para eso. Amigo, ¿qué es el poder? Bienvenidos a todos hoy a Mosaico Podcast. Y hoy vamos a trabajar un tema que para nosotros dos es apasionante. Juli, tengo una pregunta esencial a lo que nosotros dos estudiamos. Amigo, ¿qué es el poder? El poder es una fuerza de la naturaleza. Te diría, es la fuerza mediante la que se despliega la naturaleza. Y que los seres humanos hemos, como expresión de la naturaleza que somos, hemos tratado a lo largo de nuestra historia de descifrarlo, de codificarlo y a partir de eso ejercerlo y utilizarlo. Porque está en nuestra propia esencia también ese despliegue de la naturaleza. Viste que hay una definición que dice que el poder es la capacidad de hacer que el otro haga lo que vos querés que haga. O depende qué tan fatalista seas, es la capacidad de hacer que el otro haga en contra de su voluntad. Es más técnica, es mucho más poética fuerza de la naturaleza, no tengo dudas. Pero digo, la capacidad de hacer que el otro haga está lindo, está lindo. Y tengo una pregunta que es, porque todo el mundo asocia el poder con la violencia. ¿Está bien la asociación para vos? ¿O se queda corta? Bueno, no, yo creo que la asociación es correcta. O sea, no es totalmente precisa, pero lo que sí creo es que la violencia fue, por así decirlo, la primera expresión del poder. Fue la imposición corporal sobre el otro, sobre, digamos, la terrenalidad. Eso es un poco... O sea, fue la primera, desde mi punto de vista, digo, siendo mamíferos que somos, creo que la violencia fue la primera forma que descubrimos, casi que no tiene nada que ver con el estadio racional después de los seres humanos, para ejercer el poder, para ejercer esa fuerza de la naturaleza que ya venía con nosotros. Vamos a tener un capítulo en este podcast, sobre el tema específicamente de la violencia y qué le pasa al hombre cuando ejerce la violencia. Estoy de acuerdo, la violencia es la primera forma de sometimiento. No sé si no solo la primera, la primitiva, pero no porque sea la primera y la primitiva es una forma que deja de existir. O sea, claro. Hoy existe un concepto que a mí me gusta mucho que se llama, en la geopolítica, en relaciones internacionales, que es el MAD, que es Mutually Assured Destruction o destrucción mutua asegurada. ¿Qué garantiza el MAD? Mirá, vos tenés 800 millones de bombas nucleares, yo también. No nos matemos porque, digo, los dos. Eso es una forma de esconder un orden atrás de la violencia. O sea, el poder puede ser para disuadir también, digo, eso es también condicionar una acción, o para hacer que el otro actúe. Entonces, por más que yo esté de acuerdo que es la forma primitiva, no dejó de existir la violencia. Digo, la paz mundial, es como un concepto divertido, pero la paz mundial reside en el ejercicio pasivo de la violencia. Claro. Es medio contradictorio, pero es muy gracioso. Claro. O sea, hay paz porque nos amenazamos violentamente. No sé si es lo ideal, pero hasta acá, desde la Segunda Guerra Mundial, mal que mal funcionó. Claro. Es un tema después para el capítulo de la violencia, porque ahí tenemos guerras pequeñas o guerras proxies. Pero siguiendo con la historia de la humanidad, hay un segundo estadio. Digo, la violencia no es la única forma de poder. Desarrollamos una forma más sutil de ejercer el poder. Sí, obvio. Bueno, lo que tiene el poder como fenómeno es que a lo largo de la historia iniciamos con ese ejercicio del poder primigenio que es la violencia,
y bueno, digamos, con el tiempo, ese uso, ese instrumento del poder se fue refinando hacia formas mucho más sutiles. Desde que apareció el logos, desde que apareció el lenguaje, es decir, la cultura, desde ese momento nace la persuasión, nace el convencimiento. Antes era todo... Antes vos vencías, ahora convencés. O sea, haces parte al otro de su propio vencimiento, digamos. Esa frase la dicen en su momento incluso cuando los musulmanes irrumpen en España en una de las conquistas, ¿te acordás? Que uno de los literatos españoles que defendía una de las universidades les dice: ustedes han vencido pero no han convencido. Qué central esa diferencia. Voy a traer otro ejemplo coyuntural, porque vos podés, y entra el debate de, che, ¿cuál es más poderoso, el vencer o el convencer? Se me ocurre un ejemplo mundial excelente de este debate, que es qué pasó con Estados Unidos en Afganistán. Invadieron, conquistaron, tuvieron 20 años de ocupación intentando instalar el modelo occidental de gobierno de la democracia liberal. En el segundo en que los tipos pusieron medio pie abajo de la frontera, los volaron los talibanes y volvieron a la forma tradicional de gobierno de Oriente. Epa, o sea, la violencia, entonces yo creo que yo me planteo esto, que la violencia sirve temporariamente o momentáneamente para ejercer una determinada posición de poder, pero no es más fuerte que la convicción. Viene atado a otra conclusión que nosotros sacamos en este podcast, que es los fundamentos culturales son el mecanismo correctivo de la sociedad más fuerte de todos. Totalmente, sí. Es que es como el vodka, es como el whisky. Cuando tiene más destilaciones, mejor es. Ok. Me gusta. Sí, cuanto más refinado, más eficiente. ¿Por qué? Porque vos incorporás al otro. Esa es la sutilidad. Claro. Bueno, el general Perón tiene una frase brillante sobre este tema que dice: muchos confunden mandar con conducir, pero conducir es persuadir, y al hombre es mejor persuadirlo que obligarlo. Me parece que es brillante y es la síntesis de este debate, ¿no? Claramente el poder de convencer al otro es mucho más... Bueno, creo que hay como mucha sabiduría popular alrededor de esto. La pluma es más fuerte que la espada, se decía también, ¿no? Nuestra capacidad de acordar es mucho más poderosa de nuestra capacidad de matarnos. Claro. Sí, totalmente. Lo interesante para mí, o algo que me parece que es llamativo, es que todavía seguimos conservando esa primitividad, digamos, digamos... De hecho, la propia neurociencia, ¿no? va cada vez descubriendo que somos, digamos, seres más emocionales que racionales. Y ese poder primigeniamente opera más en ese cerebro reptiliano que tenemos. Y es lo que veíamos, digamos, cuando yo era chico. Yo siempre fui así de flaco como lo soy ahora. Y obviamente yo no me peleaba. Y mis amigos se peleaban. Y mis amigos eran grandotes. Entonces, a mí tampoco nadie me buscaba. Casi que hay un lenguaje corporal en la violencia. ¿Se entiende? O sea, es que yo creo que el poder es el lenguaje universal. Bueno. O sea, el mejor lenguaje y el lenguaje que más entendemos los seres humanos es sin lugar a dudas el del poder. Podemos creer que es el del amor, pero sin lugar a duda, ahora está muy de moda esta movida hippie de averigua cuál de los 7 lenguajes del amor es el tuyo. El lenguaje del poder es uno. Y está clarísimo en todos lados. Pienso en el caso de Trump cuando iba a las reuniones de la ONU, de la Unión Europea y demás, cómo les daba la mano, cómo les imponía el cuerpo, cómo los tomaba, los arrastraba, los traía, sí, les marcaba la calle. Y era una imagen... Bueno, esa forma de ejercer el poder implicaba una cierta violencia. Mismo la respuesta del poder, de cómo manejaba el espacio Angela Merkel, está buenísimo cómo ella se le imponía a Trump.
Pero en ese sentido me parece que el poder como lenguaje es el lenguaje más universalmente correspondido y además tiene algo que es la presencia del poder siempre está alrededor tuyo. Siempre sos capaz de percibir poder a pesar de que no le puedas poner palabras. Es que el poder tiene una incongruencia desde mi punto de vista. Que es que es metafísico, o sea, no se ve, pero al mismo tiempo es absolutamente material. O sea, es como que yo te diga, mirá, Felo, sé, Milei o quien sea, no sé, o mi jefe es un gil, y me va a citar y le voy a decir todo esto y qué sé yo, y ya cuando te citó, cuando estoy yendo para esa reunión, ya me empiezo a pichonar, ya entro a su oficina y ya veo las cosas que tiene y ya se genera un ambiente en el cual lo que yo iba a decir lo divido por 10 o por 20 y salgo contento, satisfecho si sobreviví esa situación. O sea... qué loco eso, porque mucha gente lo sufre mucho. Esto de sentir que tiene mucho para decir y voy a descargar. Y de la nada entras en una situación, en una posición donde el conflicto... Ya estamos medio domesticados en que la situación posible de conflicto nos desagrada y nos aterra. Y vas empezando a reducir... Y llega, bueno, hay algo que dijiste vos, que te lo discuto un poco, que vos dijiste el poder es metafísico, estoy de acuerdo, pero para mí es materializable. O sea, yo creo que como es un lenguaje, no está en el campo del insondable. Perdón, me atraganté. No está en el campo del insondable. Tenés algo para decir sobre el poder. ¿Me entendés? Entonces... al mismo tiempo, cuando vos entrás, hay muchos símbolos de la dominación, porque ahí yo creo que hay que distinguir poder de dominación. Lo que ejerce muchas veces tu jefe para mantenerte no es poder estrictamente, es dominación. De hecho, hay algo que tienen las empresas, las culturas de las empresas hoy, que es, entendieron que convencionalmente un jefe se encerraba en una oficina, en un lugar inaccesible al que nadie le podía hablar, y las personas se sentían demasiado intimidadas, lo que las censuraba, es lo que decías vos que sentís. Hoy, en cambio, tenemos oficinas abiertas, con jefes par a par, con jefes que son... bueno, eso, que son un par más. Entonces, la relación de poder se diluye entre muchos más actores, lo que habilita también a más diálogo. Tiene un problema muy convencional esto, que es la toma de decisiones es mucho más burocrática en oficinas ultra dispersas, donde el poder está disperso. Porque el poder tiene la naturaleza de que esta es una de las teorías más lindas que tiene la ciencia política sobre el poder para mí, que es el poder no admite vacío. No admite vacío ni de espacio ni de acción. Claro. Nadie conserva el poder si no se actúa sobre ese poder. Claro. Guarda, esto es raro lo que voy a explicar, pero muchas veces, y más en política, ejercer el poder puede ser la inacción. Pero la decisión de la inacción es una acción en sí misma. Claro. Creo que eso es claro. Digo, se me ocurren muchos ejemplos, pero no quiero degenerar en ejemplos coyunturales, pero es medio claro eso, no sé si vos lo notás. Sí, claro. Bueno, es que es la misma, o sea, es una pregunta, pero desde mi punto de vista, esa afirmación que se hace en la ciencia política es una afirmación que digamos, es experiencial, en el sentido de que es metafísica, porque o sea, siempre debe haber un soberano. Siempre es que se ejerce en todos los niveles de la existencia. ¿Por qué la Vía Láctea gira alrededor de un sol? ¿Por qué nuestro cuerpo está regido por un sistema nervioso central? No es anárquico nuestro cuerpo, no es anárquica la Vía Láctea. Es que eso va para... Me parece que nos estamos adelantando a un debate, pero ese es el rol del poder. Claro. Ese es el rol del poder, orientar la acción. Para eso está... Ese es el... Si todo Exacto. fuera... Cohesionar. Mirá hoy... Es como los griegos, cuando los griegos hablaban de Eros. Eros después terminó deviniendo en su relación con el amor, pero en las primeras tragedias griegas, Eros era la fuerza global de cohesión, la fuerza universal de cohesión. ¿Por qué son tan seductoras para algunas sociedades las dictaduras? Porque la dictadura
cuando concentra la totalidad del poder, no delibera, por ende no duda, solo actúa. Guarda, evidentemente, no siempre, esto no es una reivindicación de las dictaduras, pero sí es una forma muy interesante de entender cuál es la seducción. ¿Por qué los diputados discuten 47 horas sobre un proyecto que ya está? Háganlo y listo. ¿Esto por qué no es ley más? Digo, en el tiempo, es uno de los grandes problemas que tiene hoy la democracia. Los tiempos de la gente no van acorde a la forma en la que la sociedad distribuyó el poder entre los distintos representantes. Ahí hay un problema. Mientras más representás, o sea, mientras más disperso está el poder, más le va a costar tomar decisiones. Por ende, menos rápidas van a ser esas decisiones. Guarda, claro. Tiene como ventaja que mientras más deliberadas, más conscientes y más inteligentes. Obvio. Pero por eso son tan seductoras las dictaduras en la mayoría de los casos para la sociedad. Sí, es que... Para la sociedad, no, perdón. Para algunas sociedades que se encuentran atrapadas en gobiernos que no dan respuesta. Pero es un poco lo que pasaba, perdón, pero es un poco lo que pasaba el año pasado, en 2023, con el debate presidencial, digamos, o con los discursos que había alrededor de las nuevas elecciones. Que era, bueno, que digamos, Milei ganó un poco con esa idea, ¿no? Con una idea de la excepcionalidad. Con una idea de llego yo y cambia todo. Me gusta que trajiste la... No quiero caer en coyuntura, es que pero... no la coyuntura, pero sí la actualidad. Pero sí digamos, es eso que decía Carl Schmitt en su momento, ¿no? O sea, ese soberano es quien decide en estado de excepción. Tal cual. De vuelta más lento. De vuelta más lento. Carl Schmitt, ese famoso politólogo y que digamos, debe haber sido uno de los estudiosos más prolíficos o que más tiempo dedicó a estudiar el poder, decía... más cuestionado también, Más ¿no? cuestionado al mismo tiempo, sí, claro, bueno, porque tiene su biografía... Es como Heidegger, digo, le cuestionan un poco lo mismo, ¿no? Que el tipo vivía en la Alemania nazi y, bueno... que no sé qué se puede cuestionar de eso, pero bueno... No, bueno, se puede cuestionar... Sí, digo que la vida sigue. Claro, pero no importa. Las ideas que no están vinculadas. No quiero entrar en esa voy. discusión. Sí. Bajo ningún concepto esto es una bala al nazismo, ¿no? Digo, hago esa aclaración porque viste que siempre hay boludos en todos lados. Sí. Bien. Pero bueno, Carl Schmitt decía que había llegado a la conclusión de que soberano es quien decide en estado de excepción. O sea, cuando se da un momento de excepcionalidad, que hay que tomar una decisión, bueno, quien toma esa decisión, ahí se devela el poder real. Totalmente de acuerdo. Un poco lo que pasó en pandemia. ¿No? Totalmente de acuerdo. Bueno, Mario Negri diciéndole a Alberto Fernández, esto es distópico a esta altura, pero le decía, conduzca, presidente, que la gente lo acompaña. Vos decís, la flauta, Mario Negri, presidente de la bancada radical acompañando eso. Yo lo entiendo. Yo entiendo realmente por qué pasó eso en ese momento. Si vos no lo escindís de su contexto, el que tenía que tomar la decisión más difícil en su momento era el presidente ahí. Pero te llevo a la actualidad un poco. No a la coyuntura, sí a la actualidad. Hay una pregunta, es una de las preguntas que nos hicimos cuando encarábamos este capítulo, que es ¿dónde está el poder hoy? ¿Dónde reside el poder? ¿Quién lo ejerce? ¿Quién lo detenta? Y te sumo algo que yo me cuestiono mucho, que es, ¿está cada vez más concentrado o está cada vez más distribuido? O por el contrario, al estar tan distribuido, concentrarlo acorde a un interés determinado es muy fácil porque nadie ejerce mucha resistencia. Claro. No tengo una respuesta para eso. No bueno, lo sé. Muchísimas gracias por venir al capítulo, que bueno que lo escucharon. Pero... Dale. Bueno, pero, o sea, sí. Hay mucha gente que cree que sí, que estamos ante un escenario de casi un poder... sin precedentes prácticamente. O sea, que hay una concentración del poder a nivel global muy alta. Era un poco lo que hablábamos el otro día. Es esta famosa escisión entre China y Estados Unidos. O sea, alrededor de la tecnología. Tenés en Estados Unidos tenés una especie de calvinismo digital que representan las GAFAM, y en China tenés un Estado totalitario que utiliza la tecnología también para, digamos, desde un confucianismo digital, donde como en su momento
O sea, ¿cuál es la diferencia? Que en Estados Unidos tenés un poco más de distribución del poder. ¿En qué sentido? En que en Estados Unidos Silicon Valley está, un poco lo que decíamos el otro día, que está sustentado en esta idea hobbesiana de que el conocimiento es poder. O sea, el conocimiento te da poder. O sea, pero ¿cuál es la diferencia? Que en el confucianismo el conocimiento es el poder. Tal cual. Esa es la diferencia. Obvio, uno es un concepto utilitarista y otro es un concepto más esencialista del poder. Exacto. Tengo. Volviendo a esa pregunta, hay una frase que en su momento yo me la cuestiono mucho. ¿Saben? No es sorpresa para nadie. Nosotros que hacemos política nos tenemos que andar preguntando todo el tiempo, che, ¿dónde reside el poder? Y de hecho, está pasando algo muy curioso que es un poco. Es por un lado medio desesperanzador y por otro lado muy apasionante, que es que entras a lugares donde tradicionalmente se ejercía el poder en serio y no se está ejerciendo, y entras y lo que decís, wow, laburamos mucho para acceder a esta posición de poder y acá no hay poder, y por otro lado decís, che, qué apasionante que es empezar a buscar en dónde está residiendo. Y en una de esas conversaciones una persona que yo estaba pensando recién que la quiero invitar a algún capítulo. Digo, para mí sería para El Poder Volumen 2, que es mi amiga la diputada Braga, Romy, que vamos a decirle Romy, porque diputada Braga es un montón, es diputada, es una excelente diputada, pero acá entra en categoría de Romy. Me dijo una frase que nunca me la voy a olvidar, me dio esta imagen y me dice, el poder es como una gota de agua, me dice, dentro del océano. Vos solo tenés una gota, pero en sí misma esa gota puede ser la totalidad del océano. No sé si me la seguiste o no. Te lo pongo de vuelta. Vos podés tener una pequeña gota de agua que al mismo tiempo, que a la vez que es la totalidad del océano, es una parte pequeña de ese océano. Por ende, todos los actores tienen una gran capacidad de incidencia y de influencia sobre el poder y al mismo tiempo están recontra ultra limitados para ejercerlo. Claro. Me parece que esa contradicción que me dijo ella es brillante a la hora de describir dónde reside el poder. Porque ya vamos a entrar en cómo son las personas que lo ejercen, pero guacho, yo hoy no veo a nadie que ejerza un poder completo, total y absoluto. No lo veo al presidente. Mirá esto, qué loco. El presidente tiene 60 puntos de imagen positiva, debe ser uno de los presidentes con más valoración positiva que hay, y al mismo tiempo se lo caracteriza como un tipo con debilidad institucional. O sea, partiendo de esa base, el poder está totalmente disperso, y yo creo que una parte del poder reside en los medios, que es el cuarto poder, pero hoy los medios, fíjate este caso, tienen incluso su propio poder disputado. Claro. Elon Musk diciendo, the media are you, a la gente en Twitter. Claro. Si todos somos medios, está bien, no todos estaremos igual de autorizados, no todos tendremos la misma capacidad de difusión y demás. Digo, todos los estratos de poder a los que vos observás hoy en día tienen su poder cuestionado y democratizado por algo. O por alguien más. Claro. O por un grupo más. Claro. Yo lo que veo es, hay un uno que reside tipo el 25% del poder sobre un tema, los medios, el presidente, y después hay un grupo de muchos que se lo disputan muy fervientemente, muy fervorosamente. Al presidente es el Congreso, a los medios son las redes, a las grandes empresas multinacionales que tienen sus pequeños monopolios, cada vez les surge más la necesidad de tener que competir. O sea, el relato startupero hizo que todas las grandes empresas techis medio que anden mirando para atrás, porque antes, esto es un fenómeno muy particular del mundo empresarial, que yo veo que es que antes empresa grande mataba todo, y hoy empresa ágil mata todo. Hoy el que es más ágil, más rápido y más vertiginoso, le gana a Coca-Cola. Claro. Rapidísimo. Digo, Coca-Cola es capaz que no es el mejor ejemplo de todo eso, pero las billeteras virtuales son un re ejemplo de eso. Claro. Entonces, y la agilidad está más vinculada a tener menos tamaño y menos peso. Entonces, el poder, volviendo a la primera pregunta, para mí quedó recontra distorsionado en la sociedad. Eso sí, es lo que vos trajiste un ejemplo y lo cierro acá porque el monólogo este ya está cansando, pero en el estado de excepción, el poder lo ejerce ese uno. Claro. Tipo, ante la duda, yo no sé si compro en Alibaba. Yo voy a Mercado Libre. O ante la duda, yo no sé si voy a Mercado Libre. Voy a Amazon. Che, necesito para mañana esto. Y sí, capaz que, no sé, en Tienda Nube es un poquito más barato, pero yo necesito que llegue mañana. Claro. Entonces, ante la excepción, se concentra el poder.
y vivimos bajo un estado de amenaza constante que en el momento de la decisión te termina haciendo sentir que estás en excepción. Claro. Sí, no, total. Habla tranquilo, yo hablé 6 horas. No, que estuvo bien porque necesitabas desarrollar la idea. Vuelvo a una analogía anatómica. O sea, ¿qué es lo fascinante del poder en algún punto? Que es que al tiempo que la realidad te impone sus límites, se devela su propia complejidad. O sea, la neurociencia ya, digamos, hace una década más o menos que descubrió que hay neuronas en todo el cuerpo. Y de hecho, que el segundo lugar donde más neuronas hay es el intestino. Y el intestino ya es llamado hoy el segundo cerebro. Entonces, al mismo tiempo, digo, esa inteligencia celular, bueno, es parte de esa misma sustancia que después termina determinando la distribución del poder en la sociedad. ¿Se entiende? Me trajiste un tema, me voy a adelantar a algo de lo que veníamos hablando. No sé si vos cerraste tu idea. No, entonces, quiero decir eso, pero eso, digamos, el hecho de que el poder esté distribuido, conectándolo con lo que decías recién, el hecho de que el poder esté más distribuido, no quita que el cerebro siga siendo el soberano. Excelente, bueno, me encantó. Te traigo algo que para mí es genial, porque, que es... Perdón, porque sí. En un estado de excepción, o sea, ataque de pánico, o lo que sea, no sé, o te estás muriendo, bueno, el cerebro toma la última decisión. Bueno, entonces ahora sí llego y te traigo esta parte de lo que yo estaba pensando, que es, nosotros por nuestros laburos y demás, hemos tenido la posibilidad de acceder e incluso convivir mucho con gente que ejerce el poder real. Y esto lo decimos como no específicamente sobre nadie, sino sobre distintos dirigentes de espacios políticos, dirigentes empresariales, dirigentes sindicales, dirigentes de los medios. Digo, tuvimos esa posibilidad desde jóvenes de incluso mirarlos un poco de costado. ¿Sabes que yo tengo la teoría de que esa gente tiene... Vos hablaste del intestino como el segundo cerebro. Yo creo que la gente que sabe ejercer el poder es algo que el poder les pasa a ellos. No lo racionalizan. Tienen... Obvio que son brillantes, ¿no? Yo no voy a... Digo, bueno, es que es como un deporte, es como un arte. O sea, es un arte. Bueno, claro. Es que es un arte. Sí, obvio. Ejercer el poder para muchos dirigentes de vuelta, no políticos, digo, hablamos de dirigentes empresariales. Cuando vos los ves en acción, son peces en el agua. Entonces yo siento que ahí hay algo... Digo, el poder no es un fenómeno que vos puedas estudiar científicamente, pero digo, yo siento que es una pulsión. Yo en esto me pongo muy freudiano. Para esta gente el ejercicio del poder es pulsional. Claro. Lo sienten, saben que tienen que ir hacia allá y no lo dudan ni por un segundo, y vos les preguntás por qué, los peleás, lo discutís, lo cuestionás y te dicen es hacia allá. Porque hay algo que no dijimos del poder, que es un fenómeno, es algo muy lindo, que es... Hay puntos donde el poder alcanza una determinada legitimidad que no requiere de explicación. Claro. Hay determinadas personas que ejercen poder en tu vida a la que vos no le pedís explicación de nada. Tu padre te dice de chiquito no y es no porque yo lo digo, claro. Y vos nunca en la vida le vas a agarrar y le vas a decir... No porque no es una respuesta, papá. Lo mismo pasa con cualquier... Digo, claro. También hay veces que cuando el poder alcanza grandes grados de legitimidad, la gente no lo cuestiona. Claro. Y yo creo que ahí hay un problema grave en no cuestionar el poder. Porque el que no cuestiona el poder se somete a la voluntad ajena enteramente. Y la voluntad ajena no siempre es lo que te va a beneficiar. Claro, claro. Bueno, perdón, y te llevo, perdón, estoy con todo, pero digo, eso es lo virtuoso de la invisibilidad del poder. Que el poder que vos lo ves pierde valor, perdón, el poder que vos ves pierde valor porque vos lo ves venir. Lo jodido, lo cabrón, es el poder que la microfísica del poder, la llamaría Foucault. Lo cabrón es el poder que vos no entendés que te domina. Digo, los niveles de poder que vos no entendés que te dominan. Algunos son morales, metafísicos, espirituales y otros son políticos, sociales, de construcción, de consenso e incluso, soy Gede, tecnológicos.
Claro. Hay poderes tecnológicos que te dominan y vos no los registrás. Claro. Es la mejor forma de poder que existe. Es la mejor forma de dominación. Claro, la incuestionada. Es que es como hablábamos antes de la sutilidad del poder. O sea, que cada vez se va refinando más y cuando se va refinando cada vez es más eficiente y cada vez tiene menos resistencia en algún punto. Cuando hay una opresión abierta, esto decía Theodor Adorno, ¿no? O sea, ante la opresión abierta, bueno, el poder es una cosa mucho más sucia, digamos, es una cosa mucho más... digamos, las personas lo pueden identificar mucho mejor. En cambio, cuando es más sutil, esto que vos decías, ¿no? O sea, la persona termina convencida de que eso es lo que necesita. O sea, se juega mucho con el deseo, con la necesidad, pero lo que vos decías de la legitimidad me pareció muy bueno porque... Por eso insisto en que el poder es una cosa metafísica y te lo llevo a lo más banal. A ver. Cuando yo era chiquito, o ahora, de grande también, jugaba a la Play, al FIFA, con un amigo, que uno de mis mejores amigos, vas a ver que estoy hablando de él. Porque te suele ganar siempre, ¿no? Me gana siempre al FIFA. Me gana siempre al FIFA, a día de hoy me sigue ganando el FIFA. Y de que yo soy chico, yo le gano todo el partido y él en los 85 me empata y en los 90 me lo da vuelta. Y eso es un poder que yo le daba en algún punto, ¿entendés? Es como cuando, por ejemplo, esto pasa mucho con los políticos, que viste que se dice siempre, no, los políticos siempre caen bien parados. Bueno, si vos crees que siempre van a caer bien parados, siempre van a caer bien parados, ¿entiendes? O sea, siempre, si vos de alguna manera le das, ¿entendés? Parte del poder de quien lo ejerce es el poder de, siempre tiene un as bajo la manga. Bueno, o sea, en el fondo no lo sabés, pero si vos asumís que sí, bueno, lo va a tener, evidentemente. Esto es algo que decía Alberto Mayol sobre Pedro Sánchez. Que el poder en Pedro Sánchez funciona así, como que todo el mundo le da la legitimidad de va a salir. Viste que ahora tuvo una crisis bastante grande con el tema de la corrupción de su mujer y no sé qué. Bueno, todo el mundo decía, no, pero este va a salir de esta. Entonces, bueno... ¿Querés saber cuál es el nombre técnico para lo que a vos te pasa en el FIFA con tu amigo? Se llama, tiene 2 palabras, fuera de joda, lo inventaron los griegos. Se llama pecho frío. Saliendo de... Bueno, es que el pecho frío tiene que ver con eso. Es el mismo fenómeno que pasa cuando vas a jugar al Bernabéu. ¿Sabés qué perdés? ¿Sabés qué perdés? Bombonera. ¿Por qué? Porque el poder es metafísico. Porque vos entrás al Bernabéu y decís, no, le ganamos al Madrid, el Madrid viene mal. Te estás calentando en el Bernabéu y ya te empieza a dar bueno, la Bombonera o el Monumental. Sí. Pasa con No, la Monumental no creo. El Monumental, el frío que vos sentís es porque hace frío. Pero digo, en la Bombonera, claro, bueno, a ver, hay algo que no lo voy a defender. No lo quiero defender, pero me pareció un acto de sublime inteligencia de amasar capital simbólico. El famoso caso de que Román se gastó 300 lucas verdes en poner un simulador de latidos para que los jugadores supieran cómo vibra y late la Bombonera y se acostumbren. Un verso, pero es un verso brillante. Bueno, porque la Bombonera late en serio. Es que la legitimidad tiene que ver con las ficciones. Ni hablar. O bueno, sea, próximo, uno de los capítulos que se viene, mitos. El poder, yo diría, liturgias. Me animo a decir algo. Yo diría que el poder tiene 3 grandes expresiones. La ley, la ficción y el mito. Si querés, la ficción es una versión refinada del mito. Sí, estoy de acuerdo. Pero diría que tiene que ver con eso. Y por eso... Pero ¿qué es lo loco? Que hay una fase previa a... Yo diría que la ley es... Diría que es la expresión más sucia del poder, la ley. Wow, no, me cuesta bancar, pero a ver. ¿A qué voy? No, lo explico. Es que la ley nace cuando fracasa la política. ¿Entendés? O sea, cuando vos tenés que poner una regla explícita, codificada, para que se cumpla, o sea, para ejercer el poder en este caso, sí, banco. Bueno, el poder se vuelve más explícito, se vuelve más visible. Y ya hablábamos de que cuando el poder está más visible, es menos eficiente. Es el famoso debate que nosotros los politólogos tenemos con los abogados,
que cuando estamos en algún debate ético, moral, metafísico y demás, ellos te citan una ley y te dicen esto porque está en la Constitución. Ok, yo no voy a meterme, pero digo, explícalo, sostenelo, fundamentalo, o como veníamos diciendo, persuadime, convenceme. No me, porque ahí pasa lo mismo que te hace tu viejo. Esto es así porque lo digo yo, papá Estado. Claro. Bueno, Alberdi tenía algo muy lindo que decía, cuando él escribe bases y puntos de partida, dice, la Constitución será letra muerta si no vive en el corazón de cada uno de los ciudadanos de la nación. Exactamente. Lo mismo te pasa. Ahora entiendo lo que decís, estoy re de acuerdo. La política, cuando tiene que hacer una ley, la política como ágora de comunidad social fracasó mucho más. Claro. Por eso yo creo mucho, esto está muy discutido hoy en día, que es bueno tener congresos que debaten. A mí me llena de orgullo ver que el Congreso saca una ley con unanimidad de voces. Porque significa que todos los extremos de la sociedad están representados en esa decisión. Total. Es triste, de hecho es medio angustiante cuando pasa a la inversa. Pero yendo un poco entonces al caso, ya que hablamos de todos ellos, ¿cómo son las personas que ejercen poder para vos? ¿Qué tienen? ¿Qué les pasa? La experiencia que yo tengo con personas que detentan un poder grande, digamos, sea porque ese poder se los da un título o porque realmente tienen poder por sus capacidades, como decíamos, carismáticas, de persuasión o de lo que sea. ¿Te puedo hacer un paréntesis a Sí, eso? obvio. Qué grosa que es la gente que sin el título te ejerce el poder. Bueno, es que muchas veces son los que más poder tienen, digamos. Y sobre son. todo hoy en día, esto que decías hoy de la distribución, de cómo va cambiando el poder es como esta especie de energía que se va moldeando va ocupando los recovecos del mundo y no tenés idea cómo lo hace. Bueno, es esto que decías, digo, hoy en día no sé, hace 30 años se sentaba acá un senador y bueno, nos poníamos todos de pie. Hoy se siente un senador ahí, bueno, flaco. ¿Qué hace, campeón? $200.000 por la frontera, ¿está pasando Paraguay? ¿Cómo andás? Dale. ¿Todo bien? Sí. ¿Entendés a lo que voy? Ya no es respetable un título de diputado, de senador. No, es respetable la persona. Digo, hay diputados y diputados. Digo, bueno, está Lilia Lemoine y por nombrarte a alguien, perdón. Sí, yo sé que no te gusta cuando hago esto, pero está Lilia Lemoine, que, bueno, es Lilia Lemoine, y viene alguien de otros Rodrigo de Loredo. No coincido mucho, pero es un loco que te impone por el hecho de ser Rodrigo de Loredo. Traje un ejemplo, me van a matar por ese ejemplo, no coincido mucho en muchas de las cosas, pero es un loco que es respetable al lado de Lilia. Pero ambos son diputados, ambos tienen el mismo título. Bueno, perdón, me estabas contando de lo que son esas personas para vos. Voy a eso. La experiencia que tengo, que no es mucha, pero la que tengo, lo que me da una intuición. Que puedo estar diciendo una boludez, puedo estar pifiando feo, pero bueno, me hago cargo. Yo creo que de alguna manera el poder es ilusorio. O sea, las personas que tienen y que buscan activamente el poder tiene que ver más con una evasión perpetua de la angustia. O sea, porque el poder primero te hace creer que sos importante todo el tiempo. Segundo, te hace creer que siempre hay algo que se está jugando. Entonces, yo tengo como esa intuición, o sea, de que es una evasión a lo absurdo que es estar vivo. Es como decir, bueno, si jugás al fútbol, no te angustias. Entonces, bueno, estoy siempre jugando, ¿entendés? No quiero salir nunca quiero estar en el banco. Entonces creo que de alguna manera la gente que tiene poder y lo busca activamente y lo desea permanentemente es porque es gente que se toma demasiado en serio. Bueno, yo ahí... Al punto, a veces como vos decías antes, perdón. Como vos decías antes, a veces te trasciende. A veces te tocó ese lugar y bueno, y ese lugar por ahí tiene más que ver con una conciencia ética de la responsabilidad que implica el lugar. Entonces vos decís, yo tengo que ejercer el poder. Bueno, ahí estoy de acuerdo entonces con vos. Con esa salvedad estoy de acuerdo. Creo que hay gente que lo ejerce porque hay algo mucho más... El poder crudo es una de las vinculaciones más
locas de la vida humana. La pulsión que siente la persona que tiene la capacidad de transformar la realidad debe ser probablemente de las experiencias que más te vinculan con la vida misma. Claro. Digo, es impresionante Es que el diría, sentir que vos hiciste algo. Sí, sí. Te vincula con lo trascendental. Yo no lo tomo tanto como un vacío psicológico, lo tomo mucho más como el deseo de vivir. Lo agarro, es válido, capaz es válido. que soy más optimista Mirá, en eso. Te reformulo un poco lo que decía antes y me corrijo. Porque por ahí sonó como muy nítido y no la tengo tan clara. O sea, no es tan así. Yo creo que he logrado identificar dos tipos de perfiles relacionados al poder. La persona, digamos, que está en esta dinámica muy inserta, absolutamente alienada. O sea, que no puede, que está adictiva. O sea, que no puede, si la sacás de esa dinámica, se muere. Y después está la persona que te diría que es lo contrario, que está activamente ejerciendo el poder y eso lo hace comprender y tener una visión panorámica de la realidad y de conexión con el presente mucho más valiosa que la gran mayoría de las personas. O sea, es como que hay un poco diría que hay un poco de los dos perfiles. ¿Y quién es el mejor líder ahí? ¿El que padece el poder? ¿El que lo sufre pero lo ejerce por responsabilidad? ¿O el que goza del poder? Y guarda, yo creo que acá voy a ser claro en algo. Gozar del poder no son estos diputados medio mersa que se van en un yate a boludear. No. Gozar de poder es esa persona que ejerce el poder con pleno conocimiento de cada recoveco y cada sótano que te propone el poder. ¿Quién es mejor dirigente? Yo tengo mi teoría. Bueno, tiendo a creer que es mejor dirigente el que entiende que Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, digo, no. Tiendo a creer que digamos, puede hacer mejor su trabajo quien tiene la conciencia del impacto que tienen las decisiones que toma. Es que el que padece el poder, yo comparto, el que padece el poder sabe cuánto le costó tenerlo, sabe cuánto influye y sabe esto que es uno de los debates que nosotros tenemos, que es todo el bien que puede hacer con el poder, pero fundamentalmente entiende todo el mal que puede hacerle a otro. Y esa angustia existencial es lo que lo mata. Y te voy a traer un capítulo. Es que... Pará, ¿viste Capitán América? La primera. No la vio casi nadie, porque No. es mala y con ganas. Creo que no. Es mala y con ganas, No me pero, acuerdo, pero creo que lo no. eligen a Steve Rogers, que era un soldadito flacucho, chiquitito, medio mínimo, para probarle el suero del supersoldado, en vez de clavárselo al mejor soldado de la compañía, ¿no? Del ejército. Entonces le preguntan al científico que le da el suero, y él dice, ¿saben cuál es la diferencia? Que el otro siempre tuvo el poder. Por ende no lo va a respetar y lo va a abusar. En cambio, Rogers siempre sufrió el poder y una vez que lo tenga, es el que mejor va a saber respetarlo. Y ese es el fundamento moral sobre el cual Marvel basó que Capitán América levante el mazo de Thor, el mazo del Mjolnir. Capitán América reconoce, o el buen líder, reconoce el peso de su decisión en los demás. Claro. Porque la padeció. Claro, entiendo a lo que vas y suscribo. O sea, yo lo que creo... De hecho, yo admiro a mucha gente que conozco que es consciente del poder que tiene y aún así elige hacer el bien. De hecho, esa es un poco, si querés, la burla que le hace Voltaire en el Cándido a Leibniz. Sí. Que es cuando Voltaire, después de que pasa el terremoto de Lisboa, que Voltaire le dice, ¿dónde está Dios? Si Dios está en todos lados, ¿dónde estaba Dios cuando ocurrió el terremoto de Lisboa? Entonces es un poco eso, nace el estar, se muere de alguna manera ese estar moral de que Dios es la totalidad y que el bien está en todos lados, y nace el estar ético,
que es cuando el ser humano, aún o sea, cuando el ser humano puede elegir entre el bien y el mal, y aún así, sabiendo que puede hacerlo, elige hacer el bien. Te voy a robar un segundo, igual decí la voz. Bueno, estás tomando, te la robo. La cita de Perón sobre Dios. Que la dice en el mismo video en el que hablamos habla en esta conferencia, habla tanto del poder con la primera frase y con esta segunda frase. Perdón, yo creo que estudié ciencias políticas gracias a ese video. Con 15 y 6 años dije... Es impactante, es impactante. La frase es... decí la voz, que es linda, vos te sale bien. Dice, bueno, ahí Perón dice que si Dios bajaría todos los días a la tierra, ya le hubiéramos perdido el respeto. Exacto. Bueno, y volviendo al debate de Leibniz... Que tiene que ver con esto que lo sondeamos y lo pasamos un poco de costado, que es que hay personas a las cuales les da poder aparecer, o sea, les da poder mostrarse, y hay muchas personas... que les da poder no aparecer. Entonces, el poder también tiene esa dicotomía bastante paradójica, ¿no? Es que eso es la diferencia entre el poder teatral Claro. y la mística. Claro. Que te da la no presencia. Claro, En el fondo ambas son místicas. Diría que es más poderosa la segunda. Yo no estoy de acuerdo. Para mí, a mí se me ocurre... Es más sutil la segunda. Es más sutil, no más poderosa. A mí se me ocurren grandes casos de líderes ultrapoderosos por su capacidad de representarse. Hay una teórica argentina muy interesante que habla del populismo, que se llama María Esperanza Casullo, que dice que la clave de los populismos está literalmente en la corporalidad de sus líderes. O sea, en el cuerpo real de sus líderes. Me parece una teoría interesantísima. Salimos de Casullo y vamos a esto que yo te estoy diciendo. Yo he visto el poder ejercido de ambas maneras de formas bestiales. Digo, es yo que sí. no estoy tan de acuerdo ahí con lo que decís vos, que el más poderoso es el segundo. Claro. Sí es cierto, sí te doy que es cierto que es más difícil de esquivar la dominación que te ejerce el poder que desconoces. Pero el que te hipnotiza te maneja con... El poder invisible tiene la obligación de intentar de conservar la apariencia de que es invisible. El poder que te hipnotiza te maneja con mucha más facilidad una vez que te tiene hipnotizado. Y eso es tremendo. Eso es tremendo. Y es una de las grandes cosas que tiene el poder a través de las redes hoy en día. Somos mucho más hipnotizables porque las redes nos conocen mucho más y saben mucho más de nuestros gustos y saben mucho más de nuestros deseos. Entonces somos mucho más hipnotizables. Pero ese poder... Bueno, yo creo que el mayor el mayor ejercicio del poder al servicio del mal de la humanidad no se hizo de forma oculta. Es Hitler. Y no fue oculto. El mayor acto de maldad fue absolutamente explícito, teatral y enrostrado en la cara de todo el mundo. Claro. Ahí no había... Ahí yo no creo que esa salvedad es la que yo hago. Y quería traerte algo porque a mí me gusta mucho la discusión del valor moral del poder. Yo creo que al vivir en comunidad tenemos que reconocer también el poder y la influencia que nosotros tenemos en cada uno de nuestros círculos. No porque vos no seas un senador de la nación, no ejerces un poder en un lugar. Claro. Claro. Y así como creo que el más moral de los funcionarios para ejercer el poder es el que reconoce el peso de su poder, tenemos la responsabilidad moral de nosotros ver cómo influimos en nuestros espacios y no ir por la vida haciendo mierda a otras personas. Claro. La responsabilidad afectiva hoy solamente está atada a los vínculos de pareja, claro, pero la responsabilidad afectiva es la responsabilidad sobre el poder que ejerces sobre todos tus entornos, no solamente sobre tu pareja. Claro. Y poco se habla de que hay que revisar eso. Sí, es... Bueno, es eso que hablamos un poco a lo largo del capítulo, que el poder está en todos lados. Y que bueno, y que a vos te toca ejercerlo, sea en el trabajo, sea en tu casa, o sea, no sé, con tu pareja, o sea con tus amigos. Es un fenómeno interesante ese, el del poder, porque ¿qué pasa? Cuando vos sos consciente, o sea, cuando vos tenés cierta conciencia sobre el poder, es una... o sea, tienes algo de padecimiento también. Obvio. Porque estás
en un asado con amigos, cagándote de risa, y ves que un amigo tuyo hizo algo y decís, ¿por qué hizo eso? Y yo creo que si vos no te reservás de alguna manera hay un resquicio, un reducto de espacio donde el poder no está, sea con tu pareja, sea con tus amigos, con tu familia, quien sea, es muy necesario. O sea, si no te volvés un psicópata, desde mi punto de vista. Te volvés un psicópata integrado. Eso voy. El psicópata integrado es aquel que ve. El psicópata integrado es aquel que ve las relaciones de poder en todos sus vínculos, pero que además no puede salir de ejercer dominación sobre todos sus vínculos. Claro. Ahí está lo grave. Cuando vos... Porque vos lo podés ver, uno no puede... O sea, digo... Estaría bueno a veces ser más naifs. Pero el problema es cuando vos entendés que vos podés usar a todo el mundo. Claro. Cuando vos... Claro. Bueno, es que esto nos lleva al último debate, cerrando un poco el capítulo. Amigo, ¿el poder es malo? ¿Cuál es el límite del poder? Yo no diría que el poder es malo necesariamente. De hecho, creo que... creo que el poder es necesario. O sea, el poder es necesario para cohesionar, para ordenar. Y hay algo que por ahí la gente se pregunta, que es esto que hablábamos antes, ¿no? El tema de la alienación que te genera el poder. Entonces es como que, bueno, no. O sea, como que a la gente se repele con el poder. Yo diría que es necesario que te hagas cargo del poder que te toca ejercer y que lo disputes. Porque si vos no disputás poder, te recomiendo que no te muevas de donde estás. Porque el afuera, digamos, sigue siendo una disputa de poder. Entonces, ¿qué pasa? Vos cuando te movés, sobre todo digo esto porque por ahí a nuestra generación se nos bajó mucho el relato y se nos bajó mucha línea con movete, emprendé, cumplí tus sueños. Este estoicismo barato, digamos, somos dos anti-estoicismos baratos. Te la tiro. Sé tu propio jefe. Bueno, exacto. El tema de ser tu propio jefe y todo eso, vos cuando te movés en la sociedad, entrás como en una fase liminal. ¿Qué quiere decir liminal? Que ya no estás de donde partiste y aún no estás donde querés llegar. Y en esa fase vos sos extremadamente vulnerable. Es como la selva. Entonces vos te tenés primero que animar a disputar ese poder que se va a jugar en ese proceso, al tiempo que si podés blindarte, sea con vínculos o con no sé, pero te tenés que blindar para sobrevivir. Y hay algo, digamos, que esto que decías vos, ¿no? De ser tu propio jefe. El otro día lo escuchaba a Marcos Galperín decir algo muy interesante, que decía esto que dicen los jóvenes ahora de que querés ser tu propio jefe, no sé qué. Él dice, ¿sabés qué quiere decir ser tu propio jefe? Que todo el mundo es tu jefe. O sea, ¿por qué? Porque claro, o sea, el poder no desaparece. No es que vos decís, soy mi propio jefe y no hay nada que... ¿Entendés? El poder no admite vacíos. Vacío, exactamente. Y lo que decís vos, que para mí esa es la gran diferencia que tiene la gente que ejerce el poder en serio, es que el poder es absolutamente incómodo. No existe el ejercicio cómodo de la dominación ajena. Claro. Es central, porque el poder sirve para ordenar, coordinar y dirigir. Claro. Porque sin poder hay anarquía, y si hay anarquía no hay decisión, no hay rumbo, no hay camino, no hay nada. Pero el poder es incómodo. Los que saben ejercer el poder son aquellas personas que conviven con la incomodidad y la abrazan. Pueden padecer o no ese abrazo, pero la abrazan a fondo. Claro. Y yo creo que hasta acá llegamos. Me parece que estaría bueno dejarle abierto a la gente que estuvo mirando el capítulo que nos diga en los comentarios dónde creen ellos que más ven el poder en su vida, en qué situaciones y en qué lugares ejercen el poder, y cualquier otra crítica que tengan pueden arrobarlo a Julián, y cualquier halago o planteo lindo que tengan. Yo soy Felipe. Y bueno, y hasta acá llegamos, amigos. Esto fue Mosaico. Gracias, Pelo.